A ver si estamos en vivo. Vamos a probar con unos problemitas técnicos que tenemos de este lado. Veamos. No comprendemos qué es lo que ocurre, pero el que domina las nuevas tecnologías es Lasse Rauhiainen, el que tenemos del otro lado, con lo cual nosotros confiamos plenamente en que su mera presencia va a permitir que esta transmisión no ocurra. Es Lasse el que tenemos del otro lado, con lo cual acá se lo ve a Lasse, mira cuánta gente tenemos conectada. Claro. Qué bonito que está él ahí. Vamos a hacer una cosa, vamos a transmitir, así vamos a verlo con delay, pero vamos a transmitir. Así que cada... Perdón, un segundito. Vamos a hacer una cosa, vamos a transmitir, así vamos a verlo con delay. Sí, pero así que así como... A ver, es que no sé cómo manejar esto. ¿Cómo manejo esto para bajar el sonido acá? Ahí. No hay forma, ¿no? Sí. Ahí está. A ver, bien. Bueno, vamos a dar la bienvenida como si todo fuera normal. Sí, no es que es media hora. A ver, entonces, muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches, dependiendo de qué lugar del Atlántico te encuentres. Te saluda Patricio Pecker, estamos junto a Diego González. En tu reunión de ventas de lunes a viernes, 3 de la tarde de Argentina. Empezamos más tarde en el día de hoy, intentando solucionar un problema técnico que teníamos, pero creemos que ya lo estás viendo ahí a nuestro invitado especial del día de hoy. Él es Lasse Rauhiainen. Lasse es autor de 4 libros que se pueden encontrar en Amazon. Es uno de los pioneros del YouTube marketing, del Twitter marketing, del WhatsApp marketing, del Facebook marketing, y hoy en día, además de ser ponente en las principales universidades del mundo, donde lo llaman para hablar de esos temas, ya es un referente en las nuevas tecnologías y cómo estas se pueden aplicar a tu marketing, a tu comunicación, y cómo casi son una extensión de vos mismo y de tu empresa. Así que vamos a darle la bienvenida a Lasse. Lasse, muy buenos días. Muy buenos días y muy buenas tardes. Gracias, Patricio, por invitarme y finalmente, ponelo en chiquito. Finalmente hemos podido conectarnos bien aquí. Así que vamos a darle la bienvenida a Lasse. Lasse, muy buenos días. Muy buenos días y muy buenas tardes. Gracias, Patricio, por invitarme y finalmente hemos podido conectarnos bien aquí. Bien, Lasse, con Lasse nos hemos conocido primero en lanzamientos y en reuniones y en Mastermind que hacíamos con otros colegas, como con Álvaro Mendoza, con Roberto Serrada y con otros referentes del marketing en Internet. Y luego tuvimos oportunidad de coincidir en un evento presencial en Murcia, y como Lasse estaba viviendo en Alicante, nos pudimos encontrar y en ese momento también grabar, ya hace unos cuantos años, de grabar algunos videos, y realmente es un gusto como persona y por supuesto admirado como profesional, Lasse. Lasse, vamos a avanzar porque la gente nos quiere hacer algunas preguntas que ya fue poniendo tanto en tu perfil como en los nuestros. Y una pregunta es, vos sos reconocido como especialista en video marketing, en social media. Lasse ha formado a miles de community managers, por ejemplo, y hoy tenés un especial interés en nuevas tecnologías. ¿Cómo se aplica esto de las nuevas tecnologías y de estas cosas emergentes en el futuro? ¿Cómo se combina con social media, con redes sociales, obviamente, y con el marketing a través de Internet? Lasse. Sí, gracias, Patricio, y gracias, Diego, por invitarme. Es interesante estar aquí hablando de nueva tecnología cuando justo hemos tenido estos problemas. Voy a bajar audio. Ahora me oye bien. Sí. Entonces, Patricio, mándame WhatsApp. Okay. Entonces, lo que estaba diciendo, siempre estaba con el tema de social media, redes sociales. Todavía estoy ayudando a varias empresas. También doy
cursos en universidad, etcétera, sobre cómo las empresas pueden tener más tráfico, etcétera. Bueno, ahora no se ve bien. Patricio, mándame, he tenido que quitar el audio para que no se acople, pero Diego o Patricio, mándame un mensaje por WhatsApp para saber si se oye bien, ¿vale? Porque hay que quitar el audio. ¿Te compro nuestro audio? Creo que sois vosotros que tenéis audio. Entonces, creo que vosotros, Patricio y Diego, si bajáis lo que tenéis abierto en Facebook, no todo bien. Vale, ya estamos, ¿no? ¿Te oye bien? ¿Sí? A ver. Sí. Ahí ya nos pusimos auriculares para... Ok, genial. Y gracias por todos. Ya nos pusimos auriculares para que no haya retorno. Ok. Bueno, ¿por qué hablamos de nuevas tecnologías? Porque es fundamental entender que las nuevas tecnologías van a cambiar todo. Entonces, marketing y promoción antes cambiaba gracias a social media y ahora con esta nueva ola que viene, no solamente va a cambiar marketing y promoción, sino que van a cambiar todo lo que son empresas en sí y los procesos que hay dentro de las empresas y todo el negocio, digamos, va a cambiar. Entonces, una frase muy interesante que siempre digo es que no podemos parar esta nueva ola tecnológica que viene, pero podemos aprender a surfear. Eso lo dice Jon Kabat-Zinn, un experto de mindfulness que recomiendo a todos. Bien, entonces simplemente siempre he dedicado tiempo a aprender a cómo podemos potenciar las empresas en general y lo que viene en los siguientes 5 años es tan significativo que he dedicado bastante tiempo para ello. Pero sigo ayudando a las empresas con Facebook Marketing, YouTube Marketing, pero ahora estoy con nuevos temas también, como inteligencia artificial, realidad virtual, realidad aumentada, etcétera, etcétera. Bien, justamente, a ver, vos lo decís como etcétera, etcétera, y es ahí donde nosotros queremos adentrarnos. Hablas de realidad virtual, inteligencia artificial, realidad aumentada. ¿Nos podés contar un poco de eso, que es lo que nos está apasionando? Nosotros vemos las novedades, cuando novedades tecnológicas, y dices, bueno, qué interesante, qué divertido, pero ¿cómo nos va a cambiar la vida nuestra como empresarios, profesionales, comerciantes? ¿Y cómo vamos a poder aplicarnos en nuestra vida diaria? Sí, es buena pregunta. Entonces, número uno, ¿por qué estamos hablando de todo esto? Es que las tecnologías cambian sumamente rápido, que quiere decir que los cambios son exponenciales, no son lineares como anteriormente los cambios. Hace 15 años los cambios eran lentos. Entonces, ¿cómo podemos estar al día? Es simplemente seguir todas estas nuevas tecnologías, porque todos vienen, y saludos también a Carmen y otros que están viendo esta sección. Entonces, todas las tecnologías vienen casi inmediatamente. No son como cosas que podemos ahora empezar una carrera de realidad virtual o realidad aumentada y luego ver qué va a suceder dentro de 4 años, sino que en 4 años ya muchas empresas han tenido que cerrar, otros han abierto gracias a estos cambios, ¿no? Y yo diría que uno de los más importantes cambios es el tema de inteligencia artificial, que va a cambiar todo, ¿no? Va a cambiar todo totalmente. Y para decirte, por ejemplo, una anécdota o una cosa muy interesante. Por cierto, sí, podéis mandar preguntas también. Entonces, una anécdota muy interesante es todo lo que son trabajos de rutina y, digamos, trabajos de productividad. En muy pronto lo van a hacer inteligencia artificial o los robots, ¿vale? Y el tema es que vamos a tener grandes cambios en sociedades, en Argentina, en Latinoamérica, en Finlandia, España, en todos los sitios. Y normalmente lo que sucede es que la gente no está pensando estas cosas porque están tan ocupados con sus cosas, ¿no? Con su día a día, digamos, ¿no? Pero lo más importante es entender que, por ejemplo, inteligencia artificial va a totalmente cambiar todo.
algunos trabajos ya no va a existir dentro de unos años, otros nuevos trabajos van a suceder, van a venir. Y lo que es muy importante pensar es, cada una de las personas que ven esta sesión, es pensar, por ejemplo, cómo va a cambiar tu negocio durante los siguientes 3 o 5 años con todo este cambio tecnológico, ¿no? Entonces, para terminar mi respuesta muy larga, es pensar, como yo dije, todos los trabajos que son rutinarias y donde no se necesita creatividad, al fin y al cabo lo van a hacer inteligencia artificial o robots. Uno de ellos es, por ejemplo, conductores de autobuses o camiones. Es curioso, pero ya en mi país, Finlandia, ya hay autobuses robot. ¿Vale? Entonces, no, están testeando autobuses que no tienen conductor. Y la razón para esto es que cuando un autobús que tiene ordenadores tiene como 8 ordenadores, está mirando a 8 direcciones y sabe conducir mucho mejor que ser humano, que solamente puede mirar a una dirección y además al mismo tiempo está escuchando música y está mirando en su WhatsApp qué dice su mujer y miles de cosas y muchas, también hay muchos accidentes. Sabéis que al año hay más de 1 millón de personas que mueren en tráfico mundialmente. Y gracias a estos avances podemos salvar estas vidas, que también es tremendo, ¿no? Entonces, bueno, eso era un poco, pero muchos procesos en negocios van a cambiar y en el futuro se dice que tenemos que trabajar junto con la inteligencia artificial. No sé si tenéis... Bien, acá tenemos algunas preguntas, una de las cuales vimos recién, que es, nos pregunta, ¿quién es Javier? Javier Babino nos pregunta si vos considerás que el email marketing está en extinción en función de esto que estamos viendo, estas novedades. ¿Email marketing en extinción, Lasse? Sí, bueno, yo diría que email marketing es un buen ejemplo de todo esto. Si pensamos que es email marketing, es una automatización. Tú puedes crear, si eres, por ejemplo, coach, puedes crear una lista de email y puedes escribir 5 emails. Esas emails van automáticamente en los días que tú dices a la gente que te siguen. Esa es automatización y eso es como una manera muy rudimentaria de inteligencia, ¿no? Entonces, email marketing es un ejemplo de eso. Y yo creo que email marketing solamente va a mejorar y va a ser mucho más inteligente en el futuro. Entonces, de ninguna manera diría que eso va a irse, simplemente hay que utilizarlo mejor, pero también digo que dentro de como 2 o 3 años vamos a tener herramientas de email marketing que van a ser mucho más inteligentes que ahora mismo. Por ejemplo, sabemos que si Patricio mira su email siempre a las 8 de la mañana, yo puedo mandarle email justo ese momento, etcétera. Entonces vamos a tener mucho más como inteligencia. Todas las herramientas que ahora utilizamos, muchos de ellos son todavía como rudimentarias y en el futuro van a ser mucho más personalizados, ¿ok? Y un ejemplo muy simple de inteligencia artificial y su crecimiento es cómo funciona Google y cómo funciona Facebook. Facebook funciona con inteligencia artificial. Cada uno de nosotros tenemos diferente experiencia en Facebook y eso lo hace sumamente relevante e interesante, ¿no? Pero en respuesta a email marketing, creo que solamente va a ser mejor y vamos a tener herramientas mucho más potentes que ahora mismo. No sé si tenéis otra pregunta. Sí, ahí tenemos uno. Y de hecho, tiene mucho sentido lo que decía hoy Lasse de los robots que van a ofrecer servicios. De hecho, yo ya lo estoy viendo en muchos restaurantes. Viste que viene la mesera y ya no te saluda, así, quieto. Así que para mí que yo ya empecé a ver varios de esos robots que ni siquiera contestan, ni saludan, ni sonríen. Sí. Y para eso quería decir que en algunos países, algunas grandes empresas ya tienen en hoteles robots. Bueno, hay una pregunta muy interesante acá déjame ver, de Cristian, que dice... Por eso no hay que hacer espacio.
que se explaye. Sí, continúa, Lasse. Es por el delay, disculpa. No, es por el delay. No, estaba diciendo que en algunos países hay robots en los lobbies de hoteles y según encuestas, por ejemplo, los viajeros chinos y otras nacionalidades prefieren que cuando vas al hotel te saluda un robot que un ser humano, porque a veces esa cosa es como más rápido, te puede servir más rápido que cuando solamente hay un ser humano. Pero bueno, son cosas que podemos debatir si eso es bueno o malo, pero todo esto viene muy, muy, muy rápido. Pero sí, seguimos mandar más preguntas interesantes que vienen. Bueno, Alejandro Manuel nos pregunta, ¿cómo será WhatsApp? Que es algo tan fuerte que está pasando y ya es una parte obligada hoy del contacto con los clientes. Sí, bueno, es buena pregunta. Yo empecé con la primera formación de WhatsApp Marketing, creo que hace 3 años ya, y bueno, una cosa nueva que quizás vamos a tener este año es que WhatsApp va a tener una parte para empresas. Entonces, las empresas van a tener su propia, como si fuera perfil o página de empresa, como ahora tiene página de Facebook. No sabemos exactamente cómo funciona, etcétera, y WhatsApp tarda mucho para hacerlo porque ellos no quieren que nadie haga spam, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, eso es una de las cosas. No sé qué más, principalmente, quizás una cosa es que podemos hablar de... Por cierto, alguien preguntaba qué es inteligencia artificial y simplemente una manera de entenderlo, bueno, una manera es que pones luego, después de esta sesión, puedes buscar en Google y puedes ver qué dice Wikipedia de inteligencia artificial. Pero puedes entender que es una manera donde la computación o las máquinas que tenemos hoy en día van a tener como capacidades humanas. ¿Qué son capacidades humanas? Es como, por ejemplo, podemos entender cuando personas hablan, las máquinas en el futuro pueden entenderlo, etcétera. Entonces, eso es una cosa y simplemente las máquinas van a ser más inteligentes. Entonces, para responder a Alejandro, en el futuro, uno de los cambios de WhatsApp obviamente es el mismo cambio que vamos a tener con ordenadores, es que no vamos a escribir, o sea, todo lo que es teclado no va a existir en el futuro. ¿Por qué razón? Porque vamos a poder hablar al ordenador o al móvil. ¿Y por qué hacemos eso? Porque cuando hablamos podemos comunicar como 3 veces más rápido, ¿vale? Y la razón por qué no se hace actualmente es que los ordenadores todavía no entienden idioma 100%. Creo que es como ahora como 98% de lo que decimos entiende, pero en el futuro van a entender todo y también van a entender todas las idiomas, ¿vale? Entonces, si alguien quiere aprender, por ejemplo, finlandés, puedes hablar finlandés con acento y el ordenador va a entender. Por esta razón, en el futuro no vamos a tener teclados y vamos a comunicar hablando, que parece un poco raro, pero así es. Bueno, genial, gracias. De hecho, continuando con estas consultas, Mariana Brocal dice, ¿cuál es la mejor alternativa que recomendás para contactar prospectos en la actualidad? Vale, pues todavía, y gracias Mariana por tu pregunta, pero todavía lo mejor siempre es generando muy buen contenido en Internet y luego dando razones para que la gente te contacten. Entonces, dándoles algo que, oye, si pones tu email aquí, tienes un informe extra, etcétera. Entonces, por ejemplo, Patricio y vosotros lo que hacéis es muy buen contenido. Hacéis estos Facebook Lives, que son contenido muy interesante. Y de hecho, recomiendo a todo el mundo para repasar las grabaciones anteriores. Son muy interesantes. Entonces, esto es un contenido donde vosotros podéis compartir contenido muy interesante y lo que luego va a suceder simplemente es que la gente, gracias que habéis compartido este contenido, va a confiar más a vosotros y podéis
vender productos, etcétera, etcétera. Entonces, mejor alternativa es generar contenido muy bueno. Y yo diría también, Mariana, que vamos a tener más herramientas para conocer nuestros clientes mejor. Una de las herramientas es, por ejemplo, Google Trends, que son las tendencias de Google. Hoy en día yo puedo, por ejemplo, ir a esa herramienta y yo puedo ver de qué parte de Argentina la gente más les gusta comida italiana y puedo quizás vender un libro sobre cómo crear comida italiana o cómo preparar comida italiana, hacer todo eso desde Europa, pero utilizando esta inteligencia que nos da Google, etc. Entonces, en el futuro, lo que vamos a tener es herramientas increíbles de investigación de mercado, etc. Pero bueno, para responder, lo más importante es que tú haces mejor contenido que tu competencia. Lasse, una cosa es que de la cual se viene escuchando, no todo el mundo lo ha escuchado, yo la escuché y no entiendo muy bien qué es Watson. ¿Vos nos podés contar un poco qué es Watson y qué alcance tiene? Excelente, gracias Patricio. Por cierto, animar a todos por compartir esta sesión y también mandar preguntas, también relacionados a realidad virtual. Y recuerda, Patricio y Diego, que mencionamos algo de realidad aumentada que va a ser aún más grande que realidad virtual. Bueno, Watson, entonces, digamos, ahora mismo hay que siempre mirar cuáles son las empresas más potentes del mundo. Cuando yo estaba estudiando hace 15 años, las empresas más potentes eran los bancos y empresas de petróleo. Eran los reyes del mundo. Y hoy en día, ¿quiénes son los más importantes? Son las empresas que tienen data y datos, ¿no? O sea, que tienen información, que gestionan información, como Facebook, Google, Amazon, IBM, etc. Todas estas grandes empresas están creando su propia herramienta de inteligencia artificial, ¿ok? Todos. Y uno de los líderes en ello es IBM, que anteriormente hicieron ordenadores y hoy en día, no sé si hacen ordenadores, pero lo que principalmente hacen es esto, ¿no? Uno de ellos es Watson. ¿Qué es Watson? Pues Watson es como una super ordenador, digamos. Entonces, es una cosa que no puedes ver, pero es como es su propia inteligencia artificial. Y yo creo que ahora actualmente, por ejemplo, si eres una gran empresa, tú puedes comprar o tú puedes codificar tu propio programa utilizando Watson. Y, por ejemplo, en el campo de Patricio, que es ventas, empresas grandes pueden utilizar Watson ahora y los pymes, que la mayoría de nosotros quizás somos los pymes, yo creo que en muy breve nosotros podemos comprar inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo funciona eso? Que IBM, por ejemplo, va a vender Watson y nosotros pagamos como si pagaríamos ahora por electricidad. Pagamos 20 euros y con esos 20 euros durante el mes yo doy como cierta capacidad de Watson que le puedo decir cosas y me manda cosas. Entonces, ¿qué es Watson? Pues es una herramienta tremenda. Ahora mismo Patricio le podría preguntar cualquier cosa. Tú podrías preguntar, hazme un listado de todas las empresas en el mundo que venden, por ejemplo, alguna medicina y que han facturado tanto al año y que el director general, su nombre empieza con A, por ejemplo. O para decir cosas, ¿no? Y Watson te lo manda la respuesta inmediatamente, ¿vale? Entonces, es muy, muy interesante y la mayoría de nosotros lo vamos a poder utilizar en breve. Estos trabajos eran antes trabajos que tú tenías que contratar estudiantes o gente que te buscaban cosas online, pero en el futuro tú preguntas tu asistente virtual y te responde. Y para terminar esta larga respuesta, quizás una manera más fácil es, todos sabemos que en Apple hay Siri, ¿no? Que podéis ver aquí. Esto es Siri. Ahora no entienden nada que estoy diciendo, pero esto es Siri. Entonces, Siri es inteligencia artificial, pero es todavía en una fase muy rudimentaria. Y Watson está en una fase más alta, ¿ok?
y en unos años todos vamos a tener como Siri o Watson en nuestro móvil y le podemos preguntar cualquier cosa, nos vuelve la respuesta inmediatamente y nos puede ayudar muchísimo para empezar un nuevo negocio o analizar nuestra competencia o analizar, no sé, cómo nos va en el mercado, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, uno a veces piensa en esto y dice, uy, es muy lejano a mí, lo va a poder contratar grandes empresas, y vos ya nos estás diciendo que IBM tiene una visión donde va a poder brindar ese servicio, tal como uno tiene Siri cuando tiene iPhone, lo va a poder tener a Watson para hacerle preguntas estratégicas o a lo mejor cosas familiares. Y la inteligencia artificial también está muy cerca, ¿no es cierto? Estuvimos viendo que en Facebook está ya casi al alcance de la mano, no sé si ya está esto implementado, Sí, Diego. servicio, sí, los bots, O explica un poco y que también Lasse se extienda sobre eso. Sí, seguramente Lasse vas a poder aportar muchísimo, porque también para automatizar el proceso de mensajería, que cada vez está más fuerte, que el servicio al cliente por mensajería en vez de emails y tickets y demás cada vez está más fuerte, hemos visto que hay muchas plataformas que ya ofrecen los servicios para configurar criterios en base a respuestas y palabras claves, donde hay toda una serie de respuestas, o motivarlos a que se suscriban, y de hecho Facebook ya promueve formatos de publicidad donde enviar el mensaje al Messenger es la acción concreta. Es muy interesante. ¿Qué nos puedes contar? Sí, excelente pregunta. Y para responder, creo que Carmen ahí preguntaba de Facebook Ads y si lo recomendamos. Yo lo recomiendo altamente. Y lo que dice Diego ahí es, en el futuro, en muy breve, podemos hacer publicidad de Facebook para gente que han comunicado con nosotros en Facebook Messenger, ¿no? Y eso es muy bueno. Entonces, sí, todo lo que es atención al cliente, recordar que es como es un proceso de repetición y que necesita mucha productividad, etcétera. Entonces, todo eso va a ir a los robots, inteligencia artificial. Yo digo inteligencia artificial así de forma general, y en cuanto a atención al cliente, se llaman bots, como dijo Diego. Entonces, estos bots van a ser sumamente buenas, son sumamente útiles. En España ya hay algunos hoteles que utilizan esto, por ejemplo, el Hotel Palladium. Yo estuve en Fitur, en la feria de viajes, y ellos daban ejemplo de, creo que es en Ibiza, cómo la gente en Facebook puede preguntar preguntas y es un bot que responde. Es muy, muy interesante. ¿Y cómo es posible que un bot sabe responder bien? Es gracias a lo que se llama en inglés deep learning, que quiere decir como aprendizaje programado o algo así. Entonces quiere decir que la máquina aprende de nuestro comportamiento. Entonces tú puedes tener una máquina mirando cómo atención al cliente, por ejemplo, da servicios, cómo responde, etcétera. Y máquina simplemente está observando y lo aprende. Y eso es tremendo. Y luego lo memoriza, etcétera. Entonces, sí, en el futuro, actualmente todas las grandes empresas varios de ellos tienen como bots, se llaman bots, que es un nombre un poco raro, pero se llaman bots. Y estos bots pueden responder cualquier duda que tienes en Facebook, te pueden ayudar en cualquier cosa, y atención al cliente va a ser así en el futuro. También quizás una cosa que Patricio ha sido muy bueno para siempre formar es cómo vender por teléfono, ¿no? Entonces yo creo que vender por teléfono, si yo lo hago muy, muy, muy bien, como Patricio enseña, yo puedo tener mucho éxito. Pero en otro lado, si una empresa tiene como un centro de atención donde hay personas que responden al teléfono, y si las respuestas son como muy típicas, todo eso lo van a hacer los bots en el futuro. Todo eso se puede dar a los bots o inteligencia artificial, ¿no? Es muy importante saber esto. Y luego, de todo esto, de hecho, no he mencionado que en breve lanzaré un libro de cómo estas tecnologías van a cambiar el campo de educación, que es una de mis pasiones. Lasse, sí. No, adelante, Patricia.
ahí te interrumpí, Lasse, cuando estabas hablando de tu interés muy importante en tema de educación y en tema universitario y cómo las tecnologías van a cambiar todo esto. Y háblanos, por favor, de tu libro. Correcto. Pues libro no se puede comprar ahora en ningún sitio, ¿vale? Entonces bueno, se puede comprar en Amazon en inglés, se llama The Future of Higher Education. Y en español lo vamos a lanzar, espero que en unas semanas. Simplemente se llama Futuro de Educación Universitaria y cuenta un poco como realidad aumentada, inteligencia artificial, incluso algo que se llama cadena de bloques, etcétera, va a cambiar educación, que va a ser algo tremendo y va a ayudar muchísimo a mucha gente, sobre todo gente que no puede quizás ir ahora a universidad por costes o por vivir en una zona muy lejana. Puedes simplemente poner unas gafas de realidad virtual y aprender muy rápido. Por ejemplo, si quieres aprender, no sé, cómo ser médico, alguien te puede dar gafas de realidad virtual. Tú puedes hacer una simulación y puedes ver cómo los médicos hacen cualquier cosa, ¿no? Operación, etcétera. Y va a ser muy, muy, muy interesante. Y realmente sí, hay un dicho muy importante que dice, Nelson Mandela dice que educación, o sea, ¿cómo se dice? Educación es digamos, la arma más importante de cambiar el mundo más rápido, porque realmente cuanto más educación tenemos, mejor estamos todos, ¿no? Pero bueno, en general el tema era que todo esto va a rápidamente cambiar educación y ofrecer grandes cosas en el campo de educación. Si queréis, cogemos algunas preguntas del público. No sé qué preguntas tenemos. Lasse. Sí, cómo no. Si hay alguna pregunta, yo me gustaría también pensar en algo porque todos nos asustamos un poco también con la tecnología, los robots, la inteligencia artificial, el hecho de que van a cambiar nuestros trabajos, de lo que hoy trabajamos, a lo mejor no vamos a poder seguir trabajando de acá a 2 o 3 años. Hay maestros, hay profesores universitarios, profesores de secundario que se angustian mucho porque sus alumnos están a la velocidad de la luz y ellos todavía están avanzando en carro, o porque el alumno, claro, se aburre de lo que ve en clase y está con su celular, su tablet, y el profesor está con una tiza en un pizarrón. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Le hace frente al temor que nos da quedarnos sin trabajo, que la juventud avance más rápido, que ya no nos entiendan más, o hasta, voy a decir una fantasía, ¿no? Hasta como que la Matrix se apodere de nosotros o que ya todo sea deshumanizado y la tecnología nos pase por arriba? Muy buena pregunta, sí. Bueno, es verdad, y al mismo tiempo hay que decir que todos estos cambios, como dije, van a venir más rápidos que la gente sabe esperar. O sea, en un muy, muy rápido ya están aquí. Y el 90% son cambios muy positivos. Nos van a ayudar muchísimo en muchas cosas como educación. Otra de las tecnologías que no hemos mencionado, pero que va a ser increíble, y estoy mirando, por ejemplo, en una universidad de Finlandia cómo están haciendo cosas en el campo de impresión 3D. Entonces, en unos 4 o 5 años podemos, por ejemplo, imprimir nuestra propia ropa. Por ejemplo, esta camisa, no sé, costaba en rebajas como 15 euros o 20 euros, pero quizás dentro de 5 años yo puedo imprimir esta prenda por 2 euros, o cualquier persona lo puede imprimir. Y también vamos a poder imprimir hasta casas, que también es increíble. Entonces, ahora para construir casas o edificios tarda como casi 2 años y tal, y eso también va a ser alucinante porque se puede construir casas gracias a impresión 3D muy rápido. En Madrid se han abierto primer puente hecho por impresión 3D hace unos meses, y en Italia se ha hecho ya primer edificio con impresión 3D. Bueno, eso era uno de los campos que es increíble, ¿no? Entonces, siempre cuando viene tecnología, la idea es que nosotros somos más humanos. Entonces, ahora, por ejemplo, en la Universidad de Finlandia estamos pensando cómo podemos sobrevivir estos cambios, como tú dijiste, y cómo puedo estar yo sin perder mi trabajo. Entonces, una de las cosas es que yo diría a todos de tener, número 1, curiosidad sobre el futuro,
y tener su mente abierto, ¿vale? Mente abierto y curiosidad, eso nos va a ayudar muchísimo. Y siempre cuando podemos leer noticias en periódicos, por ejemplo, aquí en España, la mitad de periódicos es política, actualmente es política que sucede en Estados Unidos, luego es política que sucede en España, etcétera. Pero sí, a veces hay pequeñas noticias tecnológicas que, si me preguntáis, tendría que ser la mayoría de los periódicos, pero procuramos leer esos, procuramos entender qué puede, cómo eso nos puede afectar o ayudar, etcétera. Y yo diría que ¿qué tenemos que hacer? Es ser más humanos. Entonces, tener más creatividad, tener más inteligencia emocional, más inteligencia social. En el libro también hablo de como 24 hábitos que hay que fomentar en esta nueva era. Y uno es tener más relaciones interpersonales. Hoy en día también un efecto muy interesante de social media, que yo he sido durante muchos años como propulsor, o siempre he dicho que hay que utilizar social media. Pero hay otra parte más triste de social media donde jóvenes, digamos, toda su vida social lo viven en frente de pantalla en lugar de ir a ver otras personas. Entonces, quizás hay casos donde en Instagram tienen miles y miles de seguidores y la gente es como, wow, ¿cómo puedes tener tantos seguidores? Pero en vida real no son capaces de quizás conversar o negociar o tener estos hábitos humanas, ¿no? Porque siempre han estado enfrente de pantalla. Entonces, mi recomendación es a todos procurar a pasar menos tiempo con la pantalla y aprender esas cosas humanas, porque eso nos va a ayudar mucho. Bueno, vamos a responder una más. Hay muchísimas preguntas y nos encanta toda la interacción y consultas que hay en esta reunión de ventas hoy con Lasse. Estamos todos sorprendidos con todo lo que nos comenta Lasse. Felu Medina nos dice, ¿qué tecnologías cambiarán el marketing inmobiliario en el futuro? Y es verdad, y me pareció excelente destacarla porque muchas veces los rubros inmobiliarios no sacan el máximo provecho de comunicación con los clientes. Algo que hablamos mucho con nuestros alumnos de cómo transmitir mejor la experiencia, las emociones y todo lo que conlleva cuando alguien va a adquirir una casa, una propiedad. ¿Qué puedes comentar sobre esto, Lasse? Sí, en sector inmobiliario es muy simple. Entonces, el cliente quiere ver los productos. ¿Cómo los vemos? Pues antes los vimos en Internet con fotos que eran muy borrosos y tal, o teníamos que ir a una inmobiliaria o sitio de bienes raíces y podíamos ver que, mira, esa ha sido la casa. Obviamente ya existen muchas inmobiliarias, aquí en España también, que cuando vas ahí te dan unas gafas y con esas gafas tú puedes hacer una visita virtual en la casa que quizás quieres comprar o el local que quieres comprar. El desafío aquí es que no es tan fácil grabar buen contenido ahora en realidad virtual, eso también va a ser más fácil en el futuro, pero si tienes una inmobiliaria, yo te recomiendo grabar en 360 tus más importantes productos o casas que quieres vender. Muchas veces esos son casas de valor más alto, donde obviamente un agente inmobiliario tiene más comisión. Entonces, eso es uno, realidad virtual. Luego, realidad aumentada también va a cambiar totalmente porque todos vamos a tener como gafas que van a aumentar lo que hacemos. Por ejemplo, Diego y Patricia tenéis gafas, ¿no? Para ver ahora. Yo uso lentes, ahora no los tengo porque realmente no necesito, pero voy a luego comprar gafas. Pero ya quiero que las gafas que compro estarían aumentadas, que quiere decir que en lugar de aumentar mi vista, podrían aumentar otras cosas. Quizás hay varios prototipos que se hacen en Estados Unidos que en lugar de solo aumentar mi vista, quizás aumenta mi información, que cuando veo Patricio me dice que, mira, eso es Patricio y tenemos 100 amigos en común en LinkedIn, etc. Eso ya existe con las gafas se llaman HoloLens, son de Microsoft, pero actualmente son muy, muy, muy caras. Quizás dentro de 3 años van a ser más baratos, etc. Pero va a ser muy interesante eso. Y luego terminar lo de inmobiliaria es que lo que es la búsqueda
y información sobre todo eso, también vamos a tener sistemas más inteligentes. Pero también hay que decir que quizás los más grandes cambios los van a tener los propios compradores. O sea, en el futuro va a ser más fácil comprar casas directamente desde Internet sin un agente inmobiliario. Y eso es muy importante para saber si eres agente inmobiliario, porque ahora mismo tienes que posicionarte para ser lo mejor, etcétera, y generar más leads. Así siempre vas a tener trabajo. Y si no, puede ser que tu trabajo va a disminuir en el futuro porque los propios clientes pueden utilizar plataformas increíbles y plataformas inteligentes que les van a mostrar mucha más información que actualmente podemos tener, ¿no? Entonces, para eso también a veces nos ayuda entender los cambios tecnológicos, porque quizás entendemos cómo las tecnologías van a, ¿cómo se dice? En inglés se dice como disrupt, ¿no? Entonces, como disruptir, no, eso no es la palabra. Bueno, como romper nuestra manera de trabajar y quizás tenemos que encontrar o empezar un proyecto en otro campo, etcétera. Bien, Lasse y a todos, compañeros, Diego, estamos muy impactados, muy, digamos, entusiasmados con lo que compartiste, Lasse, muy sorprendidos. Tenemos ya, como decís, va a llegar más rápido de lo que nosotros nos imaginábamos todo esto. No sabíamos que iba a impactar tanto en nuestra vida cotidiana, y la respuesta que acabas de dar sobre cómo va a influir en el mercado inmobiliario es completa. No. Yo creo que te da ganas de agarrar esta computadora y tirarla. Pero me parece, mira, de esta charla, de esta participación de Lasse, se pueden extraer algunas cosas que creo que son cruciales, y gracias, Lasse, porque cuando le pregunté esto de si la tecnología nos tiene que dar miedo, y dice, no, tenemos que ser más humanos, y dijo qué es lo que nos diferencia, y dijo, estar menos frente a la pantalla, y la creatividad, y el interés, estar informados, y ahora esta recomendación que diste es, va a cambiar, y puede ser que te quede fuera, pero si te esmerás por ser la mejor agente inmobiliaria y tener muchos leads, muchos contactos, y ser una referente, digamos, está más en tus relaciones tal vez que en tu local, el futuro de tu inmobiliaria. Entonces, muchísimas gracias por esto. Sé que abusamos con el tiempo de todos, de Lasse y de todos los que nos estuvieron viendo. Arrancamos hoy más tarde. Otra sesión mañana pide. Claro, queremos tenerte todas las semanas, Lasse. Pero qué lindo, yo lo disfruté muchísimo, Diego. Lasse, y si para despedirte querés decir algo más, con mucho gusto te escuchamos. Sí, muchas gracias, Diego y Patricio, por invitarme, y qué bueno que hemos podido hacer la sesión, aunque empezamos un poco tarde, y muchas gracias a todos por los comentarios, y quizás decir que podéis poner vuestro comentario, aunque veis quizás la grabación, etcétera, y solo decir eso, como dijo Patricio ahí en el resumen, que en cada campo va a venir cambios, entonces por eso conviene como luchar, que ser número uno en tu nicho. Y otra cosa es, si no puedes llegar a número uno, etcétera, quizás puedes ver otras opciones, porque en el futuro van a ser muchos cambios y solamente los mejores van a sobrevivir en ese sentido. Pero luego también hay muchos nuevos trabajos que nosotros no conocemos. Solo para dar un ejemplo de eso, es que yo vi que tanto Apple como Amazon generan 50% de sus ganancias de un producto que ellos no tenían hace 5 años. En caso de Apple es, 5 años, quizás es un poco más, pero bueno, en caso de Apple es iPhone y en caso de Amazon es Kindle. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que en el futuro hay muchísimos nuevos oportunidades, y también la innovación y todo está ahora en todas partes. Lo único que necesitamos es conexión de Internet y estar como abiertos a nuevas cosas, tener mucho interés. Y nada, entonces para terminar, solo quería decir eso, que es muy importante valorar las cosas humanas. Y todos ya pasamos mucho tiempo enfrente de las pantallas, entonces es importante a veces estar sin las pantallas también. Y, por ejemplo, hacer deporte, salir a la naturaleza, etcétera, porque eso nos ayuda mucho en nuestra creatividad. Sin creatividad
no vamos a tener éxito en el futuro. Si no tenemos creatividad, inteligencia artificial va a ser nuestro trabajo. Y quizás para terminar, última frase, es que hay algunos expertos que dicen que dentro de como 15 años, etcétera, nosotros vamos a trabajar junto con inteligencia artificial, etcétera, que va a ser parte de nuestro trabajo, de tal manera que tenemos más tiempo para estar con nuestra familia y amigos y que al final estaríamos trabajando solo como 2 o 3 horas al día, que no está nada mal, ¿no? Sobre todo como emprendedores que trabajamos todo el día, etcétera. Entonces, nada, muchas gracias a todos y seguir las tendencias de futuro. Y ha sido un placer participar aquí, ha sido un placer estar aquí con vosotros, Patricio y Diego. Bueno, vamos a aplaudirlo. Felicitaciones. Gracias, Lasse. Te agradecemos mucho y es un gusto y es un honor tenerte como amigo y poder decir que somos colegas. Mucho para aprender de vos y todos creo que lo hemos disfrutado mucho. Estamos terminando nuestra reunión de ventas del día de hoy. Sabés que estamos de lunes a viernes, 15 horas, Buenos Aires, en reunión de ventas. Aquí, tu reunión de ventas en Facebook. Estamos junto a Diego González y Patricio Baker. Te saludamos y te deseamos fuerza y alegría en tus ventas de cada día y hacer cada día más humanos. Chau.